internacional, lo que está pasando en Palestina. Y recién miraba una revista del año 2021, una revista que Correspondencia Internacional, donde mirábamos las cosas que pasaban ese año. Había 6.000 presos, estaban de huelga de hambre 1.380 y nadie se enteró acá en Argentina, nadie se enteró, fue todo ocultado por los medios. Tuvieron 11 días de bombardeo en la zona de Gaza y eso se oculta y ahora salió a la palestra por el ataque de Hamas a la zona de Israel. Eh, Queremos ver toda la película, Miguel, que nos cuente un poco, a grosso modo, para que la gente entienda quién son los oprimidos y quiénes son los opresores en el Medio Oriente. Sí, claro. No, te agradezco poder tratar de aclarar a la audiencia cuál es la situación. Efectivamente, lo que vos relatás del 2021 parece volver a repetirse, porque lógicamente que el conflicto en Palestina y con los ataques permanentes de Israel no son nuevos. Lo que está ocurriendo en estos momentos es una reiteración más agravada de lo que ha ocurrido en los últimos años. Podemos decir que en este momento el estado de apartheid de Israel está provocando un genocidio con sus bombardeos sistemáticos sobre el pueblo palestino que vive hacinado en la franja de Gaza. Los hechos son contundentes y se publican a diario ahí. Los números lógicamente van cambiando día a día, pero se calcula ya más de 4.500 muertos palestinos, un tercio de ellos niños, más de 17.000 heridos, destrucción de vivienda, devastación de hospitales, de iglesias. Ya se ha perdido el número, se calcula más de 3.000 bombardeos. Hay un cerco a la franja de Gaza. Israel cortó el agua, la electricidad, el combustible, los alimentos, mostrando lo que popularmente se dice, que la franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto y los carceleros son Israel, porque si ellos tienen el control de la electricidad, del agua y de los alimentos, esto se muestra como una claridad. Tomá en cuenta, Juan, Sí, que el territorio de Gaza es un pequeño territorio. Sería como decir que es de Gobernador Galvez hasta Villa Constitución, más o menos. Tiene un largo de 40 kilómetros y un ancho de 10 kilómetros, donde viven hacinados 2.300.000 palestinos y palestinas, ¿no es cierto? Y viven hacinados así, no ahora con este cerco. El cerco existe desde siempre. Entonces ahora Israel y Estados Unidos y los medios, sus portavoces, dicen que es por culpa de una acción terrorista de Hamas, ¿no es cierto? Pero en realidad Hamas es un movimiento político que es el gobierno de la Franja de Gaza, que fue elegido en el 2006 por votación palestina y fue desconocida por Israel y los Estados Unidos. Y como vulgarmente lo dicen las consignas de las grandes marchas de la Argentina y del mundo, es el Estado de Israel el terrorista. Desde ya nosotros, como socialistas, lamentamos las víctimas civiles israelíes que se produjeron en la acción de resistencia palestina el sábado 7 de octubre, porque fue eso, una acción desesperada de la resistencia, porque esta guerra, que ahora se habla de una guerra jamás, el Estado de Israel contra Hamas, es una guerra en realidad contra el pueblo palestino, que no empezó el 7 de octubre, sino que hace 75 años, cuando en 1948 el movimiento político, el sionismo, avalado por los Estados Unidos y los países imperialistas, ocuparon el territorio de la Palestina histórica, ¿no es cierto?, expulsando a más de 1 millón
de palestinos y palestinas de sus casas, de sus tierras. Entonces hay un proceso de colonización, es un enclave colonial que se instaló ahí, como pasó por ejemplo con los ingleses en las Malvinas. Entonces no lo decimos nosotros, lo dicen muchos organismos incluso de derechos humanos. Se considera Israel un estado de apartheid, racista, antiárabe, antipalestino, y llevan décadas haciendo una limpieza étnica, ¿no es cierto? Sí. Solo este año, por darte algunos datos, Israel mató, el ejército israelí mató a 255 civiles palestinos. El gobierno ultraderechista de Netanyahu viene apoyando el avance de colonos armados en Cisjordania, que es la otra parte donde viven los palestinos, que atacan las propiedades, toman sus casas, los expulsan. Te doy otro dato, ya hay en Cisjordania 500.000 colonos armados. Entonces esto es limpieza étnica, y por eso el pueblo palestino no tiene otra salida que protestar, resistir a esta ocupación. Lo último que en este tramo te quiero aclarar, y también a la audiencia, es que apoyar al pueblo palestino no es antisemitismo. Eso es lo que... Los realistas sí. respetamos la religión judía y todas las religiones, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos oponemos es al sionismo, que es un movimiento político con una concepción fascista, racista, antiárabe. Y un dato que te quiero dar de que nosotros no somos antisemitas, sino lo contrario, es que el fundador de nuestra corriente, León Trotsky, era judío. Claro. Y hubo un trotskista polaco, judío, Abraham León, que fue parte de la resistencia a los nazis y fue asesinado en Auschwitz, ¿no es cierto? Entonces, mal que mal, la izquierda trotskista podemos ser antisemitas. Sí. Solo apoyamos al pueblo oprimido, que en este caso el pueblo oprimido es el pueblo palestino. Miguel, sí, lo que queremos hacer resaltar a nuestra audiencia, a la gente que nos está escuchando, que hay un pueblo, como decís vos, 2.300.000 personas, palestinos. La mitad son niños que están siendo atendidos en el hospital, heridos, y no hay suministro. No hay agua, no hay luz. Y hasta anoche esos camiones que estaban ahí, que iban a entrar de Egipto, no entraron todavía, o entran a cuentagotas. Esto es una aberración, se llama castigo colectivo. Lo usaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que cuando hacían un ataque a algo, atacaban a toda una ciudad y mataban a civiles. ¿Podemos compararlo con el régimen de los nazis en este momento a los sionistas? Sí. Lamentablemente es así, la comparación es la que vos decís. Podríamos decir, siguiendo tu correcto razonamiento, que lo que ellos están bombardeando es a Auschwitz, porque es una cárcel. Si es una cárcel a cielo abierto, es eso. Efectivamente, por ejemplo, el gueto de Varsovia, cuando los judíos se rebelaron en 1943, enfrentaron al nazismo, como después también la insurrección del 44 de Varsovia. O sea, fue un pueblo oprimido, en este caso el pueblo judío y parte del pueblo polaco, que se rebeló contra el nazismo, y usando los métodos de la violencia que se justificaba, ¿no es cierto? Porque ahora los Estados Unidos y la Unión Europea han dicho que Israel tiene derecho a defenderse. No, el que tiene derecho a defenderse es el pueblo oprimido, en este caso el pueblo palestino, como lo tuvieron el pueblo judío polaco y el pueblo polaco en general cuando enfrentó al nazismo en Varsovia, ¿no es cierto? Entonces, esta es la realidad. Sí. Esto es importante porque nosotros rechazamos que jamás sea un movimiento terrorista, ¿no es cierto? Sino que es parte de la resistencia
Palestina. Nosotros los socialistas tenemos diferencias políticas con Hamás, no apoyamos su objetivo de reemplazar el apartheid israelí por un Estado teocrático, religioso, al estilo de Irán, ¿no es cierto? Nosotros seguimos luchando como la resistencia originaria palestina por lograr que el reemplazo del Estado de apartheid racista israelí sea reemplazado por un Estado palestino único, laico, no racista, democrático en todo el territorio palestino, ¿no es cierto? Ahora, pese a esas diferencias, somos parte del movimiento mundial que crece en estos momentos, crece con manifestaciones masivas de millones en los países árabes, pero también en Europa y en Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto? Y también en América Latina. Están prohibidas en Francia y Alemania las manifestaciones a favor del pueblo palestino, una vergüenza, ¿no? Sí, por eso las llamadas democracias, entre comillas, occidentales, los Macron o los Scholz de Alemania, han llegado al colmo de prohibir no solo manifestaciones, sino llevar una bandera palestina, que es una bandera de una nación sin territorio, ¿no es cierto? Claro. Miguel, está todo convulsionado en Medio Oriente, hay movilizaciones impresionantes en Yemen, Marruecos, en Líbano, y ahora toda la política de Estados Unidos, que fue Biden ahí a Israel, era para negociar una paz o incentivar más la guerra. Fracasó el objetivo de Biden porque no lo recibieron los otros presidentes de los países árabes, que estaban cocinando algo y le salió mal. La indignación de los pueblos pasaron por encima de los gobiernos que venían pactando con los sionistas. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, el viaje de Biden, que se considera inédito en la historia que un presidente de Estados Unidos tenga que ir en medio de un enfrentamiento de su aliado en Medio Oriente, hacerse presente, ¿no es cierto? Lo hizo porque las papas queman para el gobierno ultraderechista de Netanyahu, ¿no es cierto? Porque está muy debilitado, porque ya venía debilitado, porque quiere imponer una reforma judicial para salvarse de los casos de corrupción, hasta han hecho una huelga general contra eso. Entonces, sobre llovido mojado, ocurre esta situación, y por eso Biden fue, por un lado, a reiterar su apoyo, que es histórico, ¿no es cierto?, contra el pueblo palestino, pero a su vez, asustado por el peligro de que este conflicto se extienda a otros países y se debilite aún más el control imperialista sobre la región y sobre el mundo, fue a presionar, a tratar de evitar que invadan, ¿no es cierto?, y tratar de conciliar con los gobiernos árabes burgueses que lamentablemente han sido cómplices y vienen siendo cómplices de Israel, porque como Egipto, Emiratos Árabes o Marruecos han reconocido a Israel. Fracasa efectivamente la reunión para tratar de negociar a raíz del crimen que produjo los bombardeos de Israel sobre el hospital de Al-Shifa, ¿no? El hospital donde se considera como más de 500 muertos, ¿cierto? Sí. Entonces, eso, al fracasar eso, lo que crece son las movilizaciones, y estos gobiernos árabes, como el de Egipto y demás países, Qatar, Jordania, están también contra las cuerdas por la rebelión de sus pueblos. No pueden directamente expresarse a favor de Israel, lo tienen que hacer a favor de Palestina. Por eso hoy, efectivamente, la última noticia que ya obligado por esta movilización mundial, finalmente Israel tuvo que ceder y que empiecen a entrar los camiones, ¿no? Veremos ahora qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, que entran, porque hasta anoche no entraba nada. Sí, han empezado a entrar ahora. Empezó a entrar, bueno.
una buena para el pueblo de Gaza, que está sin suministro, sin medicamento, sin comida. Tienen que entrar casi 100 camiones por día para poder alimentar 2.300.000 palestinos y a sus chicos. Miguel, quería preguntarte, ¿no? Porque el asunto del hospital, porque para sacar una duda, porque algunos, los medios de acá tratan de convencer a la gente que fue un propio cohete de los palestinos que cayó ahí en el patio ahí del hospital y que mató a más de 500 personas. Como que los 5.000 calculamos que debe haber muchos más muertos por los derrumbes de los edificios. Un poco más van a decir que todos los que mueren, los civiles, son cohetes que se desvían de los propios palestinos. Primero que no tienen, el ejército del Hamas no tiene ni fuerza aérea, no tiene tanque, no tiene barco y no tiene esos misiles, esos poderes como para hacer una matanza tan grande. Eh, ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Fueron ellos mismos? ¿Son tan genocidas que son capaces que vieron algún movimiento ahí y mataron a la gente? Por más que no se ha tocado el hospital en sí, la edificación, pero toda la gente que se estaba haciendo atender, gente que estaba ahí esperando a sus familiares que estaban adentro. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué actúan de esa forma tan salvaje y tan asesina? Por eso lo primero para es dejar claro que fue el bombardeo israelí el que afectó el hospital. Es toda una propaganda poco creíble decir de que fue un misil palestino, ¿no es cierto? Cuando se están haciendo cientos de bombardeos diarios que pegan, ellos dicen que están bombardeando la propaganda sionista del gobierno israelí dice que están afectando a Hamas. No, ellos están bombardeando indiscriminadamente a la población y por eso pegó una bomba en el hospital, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, son genocidas. Este hospital, además, no es un hospital de Hamas, digamos, entre comillas, es un hospital de la Iglesia Anglicana Británica. Está sostenido por la Iglesia, repito, cristiana anglicana británica, que son ellos los que han denunciado. Las autoridades del episcopado de esa iglesia los que han denunciado el bombardeo israelí. Claro. Además, por ejemplo, han afectado no solo mezquitas, sino una iglesia ortodoxa, o sea, no musulmana. O sea, es un genocidio y es lamentable que nosotros acá en Argentina también suframos la difusión de la propaganda de la embajada de Israel. A punto tal, el otro día vi un programa donde creo que es Rosarino, este periodista, buen periodista famoso, Luis Novarecio, sí, levantó porque no quiso escuchar a una periodista que venía de Israel y que incluso hasta criticaba a Hamas, pero decía no podemos negar el rol de los bombardeos de Israel, etcétera, etcétera, y bueno, no pudieron aceptarlo, ¿no es cierto? Ni esa crítica. Justifican una acción que es criminal para la propia Naciones Unidas, ¿no es cierto? Para la propia Naciones Unidas. Por eso, si vos mirás el mapa mundial, lo que está creciendo son las movilizaciones. En apoyo al pueblo palestino casi no hay acciones o movilizaciones importantes a favor de Israel. Claro. En Argentina hubo una sola manifestación, siendo Buenos Aires, después de Nueva York y de Israel, el lugar de más presencia israelí, ¿no? Miguel, vemos que hay muchos de la iglesia judía también que, no muchos, pero vimos testimonios que están en contra de lo que están haciendo al pueblo palestino. Que hay un sector del pueblo judío que está en contra de esto, porque saben que
que matando gente, atacando, haciendo esto de un campo de concentración, solamente van a lograr que el odio crezca más y va a haber una guerra total, ¿no? Hay un sector de la población que quiere la paz, quiere intercambiar los secuestrados y dejar de Sí, atacar a los palestinos. sí, yo creo que dentro de Israel hay un sector que quiere terminar con esta situación, porque es una crisis de 70 años, 75 años, y no hay solución. Por eso ya mucha base de trabajadores de clase media judía israelí cada vez más trata de buscar una salida que no sea los bombardeos, ¿no es cierto? Incluso hubo una declaración de un soldado que lo impugnaron, que decía: estoy cansado de matar árabes, tenemos que buscar otra solución. Por eso es impactante que en Estados Unidos hay un movimiento de judíos por la paz impresionante, encabezado por rabinos. Es un movimiento muy fuerte en Nueva York, que se está movilizando, que es un movimiento que ya viene de años atrás, no es nuevo, pero que está saliendo ahora a decir no en nuestro nombre, ¿no? Apoyan, van con banderas palestinas, incluso rabinos ortodoxos que están a favor de que termine el Estado de Israel como tal y haya una Palestina libre. Es impresionante, eso se está viendo por las redes, y eso alienta el gran movimiento para aislar el apartheid israelí, que cada vez está más aislado y más desprestigiado, ¿no es cierto? Por eso están retrasando la invasión, hay mucha presión, el propio imperialismo, como dijiste vos, tiene miedo, ya tienen la guerra de Ucrania. El propio Biden dijo que existe un caos, porque él dijo: está el peligro de que el caos se extienda en el mundo, o sea que el otrora imperialismo norteamericano poderoso ha dejado de serlo. Entonces están asustados porque saben que se está incendiando el mundo, y eso es peligroso para el control no solo del Medio Oriente, sino para la política de explotación para la masa del mundo, para sus multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Miguel, veíamos que hace ya 2 semanas que están ahí 300.000 soldados. El ejército israelí tiene 600.000. Uno de los más poderosos si no es el más poderoso del Medio Oriente, después de esta. Porque tiene armas nucleares, submarinos, los mejores aviones, tanques, la última tecnología. Están ahí casi 300.000 para entrar y no se animan a entrar. Saben que va a ser una masacre, que van a matar muchos palestinos, pero tampoco se la van a llevar de arriba. ¿Cuál es la razón fundamental por la que no avanzan sobre Gaza? ¿Cuál es cuál es el miedo de Israel en este momento? No, Israel está, digamos, el gobierno de Israel, el régimen israelí, está dividido, y también por la presión de los Estados Unidos. O sea, hay un sector del régimen encabezado por el ministro de Defensa, Netanyahu, que quieren invadir y a lo mejor lo hagan, ¿no es cierto? Pero la demora está mostrando una gran debilidad, y tiene que ver con esto que decíamos, la presión del propio imperialismo, pero es una expresión del crecimiento de las movilizaciones en el mundo a favor del pueblo palestino. Por eso es muy importante no solo en los países árabes, sino en Europa. O sea, la masividad en Alemania, en Berlín, la masividad en París, en Londres, en el Estado español, en Italia, o sea, ellos temen a ese descontrol, por eso esa muestra de debilidad. Por otro lado,
el gran problema, la gran crisis de este enfrentamiento con el pueblo palestino es que no tiene una salida a la vista desde el punto de vista del capitalismo, porque Biden fue también a plantear otra vez, a reflotar la propuesta de que tiene que haber dos estados, ¿no es cierto? Y que eso ha fracasado históricamente. Eso se pactó en 1998 en el Acuerdo de Oslo con el propio Arafat y el gobierno de los Estados Unidos y de Israel, y eso ha fracasado porque el actual régimen ultraderechista y religioso israelí lo que quiere es anexar Gaza y anexar Cisjordania, o lo opuesto a permitir que haya un Estado. O sea, es una salida utópica, porque la raíz del movimiento sionista, el movimiento político sionista, que es racista, es liquidar, barrer a los palestinos, ¿no es cierto? Por eso están con la limpieza étnica, lo opuesto a permitir que haya al lado un Estado que sería el verdadero Estado, bueno, que tenga su autonomía, su ejército, su línea aérea, su libertad para decidir. Y eso es lo que ellos no pueden permitir. Entonces, no hay, la crisis está planteada y no hay solución, por más que ahora maten, no tiene salida, porque el movimiento de la resistencia palestina se renueva y se renueva, porque ya llevan varias generaciones, ¿no es cierto? Todos esos niños que vemos en las intifadas tirando piedras a adolescentes son los futuros luchadores, y eso va a ser así porque es un pueblo sufrido, oprimido. En la franja de Gaza, bueno, hay un 60% de su ocupación, están la mayor parte de la población bajo los niveles de pobreza. Entonces no hay salida hasta que se termine con el apartheid, como pasó con Sudáfrica. En Sudáfrica se logró por la movilización del movimiento afrodescendiente y por el movimiento mundial. Y históricamente los socialistas creemos que esto pasará el tiempo, seguirá la lucha, pero finalmente va a ser la única salida y en algún momento va a triunfar Palestina libre. Miguel, quería hacerte una pregunta, mejor nos vamos un poquito, pero tiene que ver con lo que la guerra en Ucrania, que ahora quedó a segundo plano. Y parece ser porque nosotros apoyábamos la resistencia del pueblo ucraniano, que es un pueblo también invadido y que está sufriendo los ataques. Pero da lo hipócrita de Estados Unidos, apoyan supuestamente al pueblo ucraniano y acá no, apoyan a los invasores. ¿Qué semejanza y cómo podemos explicar a la gente lo que pasa en Ucrania con lo que pasa en Palestina, en pocas palabras? Mira, sí, en Ucrania lo que pasa es que hay un país invasor, que en este caso es Rusia, encabezado por otro genocida, Putin, que invadió Ucrania para tratar de tomar su control. Entonces, de un lado está un imperialismo, en este caso el imperialismo ruso, y del otro lado una nación oprimida como Ucrania. Ucrania es un país como puede ser Argentina, Brasil, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos más parecido a Argentina, sí. Polonia, Claro. Que se la disputan, digamos, los distintos imperialismos, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos del lado, justamente, al igual que en el caso de Palestina, del lado de la nación oprimida, ¿no es cierto? Claro. Y en este caso estamos del lado de la clase trabajadora, del pueblo ucraniano, sin apoyar al gobierno de Zelensky, que es un gobierno capitalista, pro Unión Europea, pro norteamericano, ¿no es cierto? Pero estamos de ese lado como tuvimos del lado de Argentina cuando fue en 1982 el caso de la guerra de Malvinas, ¿no es cierto?
por más que incluso en Argentina había una dictadura claro. Fascista que encabezaba por Galtieri, pero nosotros en esa oportunidad como socialistas estuvimos del lado de Argentina contra el imperialismo anglosajón, contra Margaret Thatcher y Reagan, que encabezaban en ese momento, pero no, lógicamente, no apoyábamos a la dictadura genocida, sino al pueblo argentino para derrotar al imperialismo anglosajón. En Ucrania es lo mismo, y es lo mismo en Palestina, ¿no es cierto? Apoyamos al pueblo palestino, a la resistencia palestina, más allá de la diferencia que podamos tener con su actual dirección, el movimiento Hamas, y también lo otro que te quiero aclarar, con la propia autoridad, lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que está instalada en Ramallah, Cisjordania, que provienen de la OLP, que lamentablemente son traidores del movimiento palestino, por eso está muy desprestigiado. Ahora Biden lo quiere reflotar, incluso se habla de instalar un gobierno forzado en la franja de Gaza de la Autoridad Nacional Palestina, y eso está muy desprestigiado el movimiento. Por eso te vuelvo a decir, nosotros siempre estamos a favor de la resistencia de las naciones oprimidas, sabiendo que estratégicamente luchamos por un cambio de fondo, ¿no es cierto? Que Claro. es el lograr gobiernos de trabajadores y el socialismo, porque las guerras están generadas por el sistema capitalista imperialista, y la única manera de superar esa devastación, esa catástrofe humanitaria mundial que crea el imperialismo, es luchando por un cambio, por una sociedad socialista, ¿no es cierto? Claro. Que podamos vivir palestinos, judíos, todo democráticamente en un estado laico, sería la solución, ¿no? Para el pueblo Claro, en el palestino. caso de Palestina sí, en el caso de Palestina sí. Claro. Pues luchamos por una gran unidad del pueblo palestino y de la izquierda mundial por lograr ese paso revolucionario que sería terminar con el estado de apartheid del sionismo israelí y reemplazarlo sí por un estado gobernado por los palestinos en todo el territorio histórico de Palestina, ¿no es cierto? En todo el territorio. Ah, Claro. claro. Exacto. Bueno. Lo último, Miguel, en los países, las potencias mundiales, China, Rusia, Irán, se van pronunciando, pero en este tema, por Palestina. ¿Hasta dónde puede llegar la sangre al río por Palestina? ¿Hasta dónde van a dispuestos a llegar? ¿O son todas declaraciones verbales nomás? Sí, digamos, esa es la gran incógnita. Tanto el régimen iraní como el del Líbano, donde está el movimiento político Hezbollah, son los que hacen declaraciones a favor del pueblo palestino, pero en última instancia tampoco se han jugado a fondo hasta ahora, ¿no es cierto? La posibilidad de que nosotros reclamamos que los gobiernos del mundo árabe adhieran a la resistencia palestina, incluso le entreguen todo lo que la resistencia reclame, incluido armas y demás, ¿no es cierto? Pero todo esto va a depender de la movilización popular en esos países, ¿no es cierto? Porque son países, son regímenes burgueses, reaccionarios, que tienen doble discurso, pero son las masas las que están saliendo a la calle, el pueblo egipcio, las mujeres y el pueblo iraní, en Marruecos, bueno, son ellos, esa movilización la que puede cambiar el curso claudicante de esos gobiernos para que finalmente Palestina pueda triunfar, ¿no? Ahí está la clave, que es la movilización mundial, y eso es que desde la WICI, nuestra corriente internacional, estamos comprometidos, impulsando y participando todo el mundo, ¿no? Incluso va a haber movilización a partir del lunes.
Acá en Argentina. ¿Decís? No, acá en Argentina va a haber movilizaciones, por ejemplo en Rosario, en apoyo al pueblo palestino. Sí, ya hubo esta semana una importante frente a la embajada y sí, la semana que viene se anuncian otra, ¿no es cierto? Y como está ocurriendo en todos los países del mundo y en América Latina, por ejemplo, el domingo va a haber una gran manifestación en México, etcétera, ¿no? En Barcelona va a haber una muy importante el martes, pero bueno, se está ampliando el movimiento de forma impresionante a favor de la causa palestina y esa es la clave para el triunfo del pueblo palestino. Sí, lo último, porque a veces hasta tenemos que medir las palabras porque como que hay una amenaza latente que todo lo que critique al régimen Israel es antisemita. Y hay gente que han caído preso en últimos días también. Cayó presa otra persona más por escribir en el Facebook, así. Eh, ¿Qué le decimos a nuestros oyentes, a nosotros mismos, viste? Porque tenés cuidado en decir esto, no decir lo otro, que te pueden armar una causa por ser antisemita. Claro, por eso yo lo decía al principio, y es muy importante para tu audiencia, para la propia radio, es que el mensaje de apoyo al pueblo palestino no es ser antisemitismo, por eso los socialistas, los que se reivindican democráticos, estamos por la libertad de religiones, por apoyar el derecho de total libertad para la religión judía como para la religión musulmana, católica y cualquier otro credo. Al revés, los socialistas y los trotskistas somos ampliamente democráticos y respetamos el derecho de todos. Estamos en contra de las acciones genocidas del régimen israelí. Eso es lo que estamos denunciando. Y que la base es terminar con ese estado de apartheid, que lo dicen las propias Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, es necesario una solución al conflicto que pasa por terminar con la colonización y lograr una Palestina libre, laica, no racista y democrática, reitero, en todo el territorio de Palestina, y ahí sí puedan convivir libremente judíos, musulmanes, cristianos Árabe. y no creyentes también. Bueno, Miguel, fue muy completa la charla, la verdad que estamos bastante conformes con todo. Solamente decimos, estamos con el pueblo palestino, es el pueblo oprimido que está siendo bombardeado en este momento, que están sitiados y que hace 2 semanas que no le entran suministros y esperemos que se cumplan, que entren los suministros, los alimentos, que tengan luz, que tengan agua y que dejen de bombardear, ya, que dejen de bombardear ya. Y al gobierno argentino que rompa relaciones con los genocidas de Israel. ¿Esa sería la propuesta nuestra? Sí, exactamente. Esa es la propuesta de nuestra corriente socialista, de izquierda socialista y de la WISI y de nuestra revista Correspondencia Internacional. Esa es nuestra propuesta concreta. Basta de bombardeo, basta de asedio, que se rompan relaciones, ningún apoyo de armas a Israel. O sea, lo que reclama incluso el movimiento judío pro-palestino de Nueva York, ¿no es cierto? No. Que está reclamando en los propios Estados Unidos que Biden, los Estados Unidos, deje de enviar dinero y armas. Bueno, Miguel, un abrazo enorme. Gracias por la entrevista. Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Bueno, chau, chau.